Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de la época del Porfiriato. Recordemos que ya lo estábamos abarcando en clase, sin embargo, es para retroalimentar una parte importante y fundamental de lo que fue el Porfiriato y que en alguna de ellas, de los casos, es todo lo que ha llevado a cabo y se ha logrado dentro de lo que es la educación. Sin embargo, recordemos que anteriormente lo veíamos y cuando en alguna de las situaciones nos los plantearon en un salón de clases, en primaria, en secundaria, pues lo veíamos que Porfirio Díaz, ¿quién era, no? Porfirio Díaz fue una persona, fue un presidente de México que en cierto momento lo vimos como el dictador, lo vimos como ese presidente que duró más de 30 años en el poder y sin embargo, ya una vez estudiándolo, nos podemos percatar que, bueno, sí fue ese dictador. Una de sus frases, recuérdalo muy bien, que fue la de amor, orden y progreso. Sin embargo, entonces, bueno, dentro de esa parte de que era dictador, también él decía una parte fundamental que, bueno, era el generar orden, generar progreso y que lo vemos, ¿no? Una de ellas actualmente lo tenemos, es la situación de las vías férreas, aunque ya en México no las utilicemos por total o en totalidad, pues las empresas lo siguen utilizando como un medio de comunicación o un medio de transportar toda esa mercancía y que es a bajo costo. Aunque claro, cabe mencionar que es tardado el proceso, pero sin embargo se lleva a cabo en esa parte. Entonces todavía tenemos vías férreas que son utilizadas por empresas o que en una de ellas se ha llevado a cabo en empresas privadas, pero han sacado producto o provecho de esas situaciones. Entonces, ya hablando en la parte de lo que es la educación que a nosotros nos interesa es, recuerda que en la época del Porfiriato la parte fundamental y lo que se generó en, en esa época, pues fue la situación de que se caracteriza por dos etapas. Una, y que fue la primera, empieza en sus alrededores, si no mal recuerdo, entre lo que fue 1877 y bueno, es donde se elimina la restricción legal a la reelección indefinida. Claro está que digo, si lo hablamos y nos damos cuenta que es la situación del sufragio efectivo o no reelección, pues vemos cuántas veces no se reeligió este presidente, pero sin embargo, bueno, ahí ya también trata de quitar esa situación y también la situación de la negociación. Dentro de lo que cabe, bueno, hablamos de les decía dos etapas. La primera ya la abarcamos. La segunda etapa comienza entre los años 1888 entre 1890 y bueno, se caracteriza por un acentuado centralismo y por un gobierno cada vez más paternalista y más autoritario. Recuerden que Porfirio Díaz fue autoritario a más no poder, o sea, se veía en todo momento su forma de gobierno. Entonces, bueno, eso fue un poquito a grandes rasgos de lo que es la época del Porfiriato. Recordemos bien que Porfirio Díaz, bueno, es uno de los que en cierto momento sí hace grandes cambios en México, pero también en ese momento él toma en cuenta el modelo educativo de Juárez. Este, durante el Porfiriato se rescata gran parte de ese proyecto y lo mencionamos como proyecto educativo juarista. ¿Cuál era el interés de Benito Juárez? Bueno, tomamos en cuenta que Benito Juárez primero fue presidente y ya después, dentro de lo que ya después pasó a ser Porfirio Díaz el otro presidente. Sin embargo, aquí era la situación de generar una población preparada, ya que ellos, bueno, lo vemos y lo hemos visto actualmente que, bueno, cuando tenemos una población preparada, pues de ahí vamos a lograr un desarrollo en el país, en la ciudad, en el estado donde estamos. Y bueno, él toma esa política y retoma parte de las iniciativas que le dio impulso a muchas instituciones creadas por el gobierno de Juárez. Juárez fue uno de los primeros donde empezó a crear esas instituciones y donde separó lo que es la situación educativa con la parte de lo que es iglesia y Estado. Entonces, vemos que dentro de 1877, 1879, si no me equivoco, fue el periodo de los pedagogos.
y de esos pedagogos, de cuáles, que en algún momento ni los conocemos, o a lo mejor, no sé si tú ya los sabiste, los pudiste abarcar en alguna de las situaciones, pero a nosotros nos interesan esos pedagogos. ¿Quién fue? Joaquín Baranda, Justo Sierra. Eh, Recuerda que en esa época fue donde se habló de una pedagogía moderna que o se establecerían las bases de una instrucción que cambiaría mentalidades y actitudes. Hablamos, y si lo puedes ubicar cuando te digo de pedagogía moderna, de todos los cambios que se veían en ese momento. Es importante que tomes en cuenta que dentro de esos años también se funda la SEP, y bueno, y se crean las escuelas para formar maestros. En un aproximado de 1905 es donde se funda la SEP, y bueno, actualmente la tenemos, que es una de ellas donde nos regimos. Es uno de los programas donde tenemos en educación, y bueno, ese es como que la parte fundamental dentro de la educación de Porfirio Díaz, o lo que se genera en esa situación. Hablamos también de los congresos pedagógicos. Recuerda que un congreso pedagógico en ese momento, bueno, no se veía así como tal los congresos, pero sin embargo el primer congreso que se hace es el famoso Congreso Higiénico Pedagógico, y se le dio el nombre así porque fue celebrado en la Ciudad de México, donde participaron médicos y maestros, y su principal enfoque que perseguía este congreso era discutir condiciones higiénicas que debían llevar las escuelas primarias, cómo debía ser el mobiliario, los libros de texto, útiles escolares para no afectar la salud de los educandos. Y bueno, aparte de eso, las escuelas deberían de tener una buena ubicación, espacios y condiciones saludables. Entonces, si nos damos cuenta, actualmente tú, para que puedas abrir una institución, pues una de ellas es lo principal, ¿no? Es verificar que tengas o cuentes con todos los espacios, una ruta de evacuación, que esté ubicada, que tenga las condiciones para poder dar esa educación que tú necesitas impartir. Entonces, eh, a pesar de que ya en esos años se veía esa situación, actualmente lo seguimos viendo, y es como que una parte fundamental, una ley que en donde decíamos, donde para poder abrir una institución no solamente es tener todo el mobiliario, sino también contar con las situaciones higiénicas. También hay otro congreso que se genera, y es el Congreso de Instrucción Pública, en donde se retoma la ley de instrucción y se unifican los reglamentos escolares. Recordemos que actualmente pues ya no se llaman reglamentos escolares, solamente se llaman acuerdos, pero en ese momento así lo mencionamos, ¿no? Se unifican. Cada institución tenía reglamentos diferentes, entonces lo que querían hacer, o lo que quería hacer Porfirio Díaz, retomando nuevamente con su lema de orden, amor, orden y progreso, pues una de ellas era esta: generar un orden, tener las mismas reglas en cada una de las instituciones, y por eso se unifican esos reglamentos. Unificar, pues una de ellas es lo que decíamos, ¿no? Tener las mismas reglas en cada una de las instituciones, y pues se reforma la ley de instrucción, que aquí lo que se quería generar era trabajar una educación laica, obligatoria y gratuita, y se hace hincapié en la educación primaria, que se recibía de los 6 a los 12 años, comprendiendo en 4 años escolares. En ese momento, más adelante nos vamos a poder dar cuenta que se cambia y se reforma, y se dice que se debe trabajar una educación en 7 años, 5 de educación básica elemental o primaria elemental, y la otra que tenemos que se debería de trabajar en 2 años. Tenemos en cuenta que en ese momento, o en ese periodo, se genera un nuevo grupo político, y consistía en una reforma educativa positivista, de educar y crear un concepto de libertad en mente del mexicano, y con base en eso comenzamos un camino que llevaría a la nación al progreso según sus aspiraciones. Eso es lo que pretendía Porfirio Díaz: generar un camino a la nación al progreso, como pues teniendo esas aspiraciones y conceptos de libertad, libertad en la situación de conocimiento.
Es por eso que Porfirio Díaz en esa época toma el pensamiento de Justo Sierra. Y a lo que les decía yo anteriormente, Justo Sierra nos maneja la educación nacional preparatoria y la divide en primaria elemental y primaria superior. Como se los mencionaba anteriormente, en la primaria elemental es- se trabajaban conocimientos básicos, como todo niño pequeño debería saber, que era la lectura, escritura, historia, geografía, cuestiones morales. Y esto era para que después, que una vez que el alumno podía o ya sabía leer, escribir, saber historia, geografía, ya podría pasar a lo que es la primaria superior. Y la superior era el estudiante, pues pasaba cuando ya tenía 14 años de edad. Se trabajaba conocimientos específicos como materias que se llevaban a profundidad con un enlace en la primaria elemental. Entonces, si nos damos cuenta y lo dividimos en la actualidad, ¿cuál sería la primaria elemental? Pues la primaria elemental estamos hablando de educación primaria, educación básica, que es en 6 años. Sin embargo, aquí lo decía, Justo Sierra se tenía que trabajar en 5 años. Y la primaria superior, pues lo estaríamos viendo como la educación secundaria, que se trabaja actualmente en 3 años. En ese momento, pues lo vemos que se trabajaría en solamente 2 años. Entonces, bueno, ya abarcando esta parte de educación, nos damos cuenta que en el periodo de Porfirio Díaz, pues sí hacen grandes cambios y esos cambios nos ayudan a una situación que actualmente lo tenemos. Podemos decir que desde ahí se ha trabajado en esos años de escolaridad, aunque han existido cambios y modificados, pero sin embargo lo hemos visto. Les mencionaba de estos pedagogos y uno de ellos es Joaquín Baranda, que lo quisiera retomar o lo retomo como el secretario de Educación Pública. En esa época él genera y promueve la ley de instrucción pública en donde se menciona que la educación, y bueno, ahí lo mencionan como instrucción pública, que es lo mismo a educación, que debe ser educación pública, gratuita, laica y obligatoria. También Joaquín Baranda pues crea varias escuelas que son escuelas normales. Recordemos que anteriormente también se trabajaban en escuelas normales, pero aquí lo unifica y una de ellas, perdón, no lo unifica, sino lo divide y crea escuelas normales tanto para hombres como para mujeres. Y lo que podemos tomar en cuenta que fue miembro de la Academia Mexicana. Entonces, bueno, esos son los pedagogos mexicanos que podemos encontrar dentro de esta época. Recordemos a bien que se hacen unas reformas a la educación o a la escuela elemental y una de ellas es 7 años, los años de escolaridad, 5 como se los mencionaba para educación primaria elemental, 2 años de educación primaria superior y bueno, se genera la situación de la fundación de escuelas para niños deficientes. En ese momento se decía para niños deficientes porque se mencionaba para esos niños que eran de escasos recursos. Y la obligatoriedad de la instrucción primaria. En ese momento se tendría que, o se tomaba como tal la educación primaria como obligatoria. Recordemos que actualmente en el artículo tercero ya no es solamente la educación básica, sino estamos abarcando hasta lo que es media superior. Claro está, y cabe mencionar que se llevan a cabo nuevas reformas y una de ellas se pretende que ahora ya sea la situación de la obligatoriedad en la universidad, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, podemos dar cuenta y retomar que en el periodo de Porfirio Díaz sí se generaron muchas situaciones que esto llevó a grandes cambios y que actualmente lo tenemos y que podemos agradecer que él tomó en conciencia la situación de generar el orden, progreso o amor, orden y progreso dentro de la educación. Entonces, eh, en el foro les pido que hagamos una retroalimentación de esto que se trabajó el día de hoy. Muchísimas gracias.